quiero que pongan atención y que lo reciban en su corazón. Y el mensaje que quiero compartir en este día lo he titulado Haciendo volver al extraviado. Ahí están los textos de la Biblia para que usted los vaya localizando, y a medida que voy leyendo usted va diciendo, oye, pues sí, es verdad, lo dice la Biblia, no es el pastor. El pastor lo único que hace es repetir lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Y usted verifica que lo que se dice desde el púlpito tiene fundamento bíblico. Y si lo tiene, pues acéptelo en su corazón, aunque sea duro, aunque sea cuesta arriba, aunque sea difícil. Recíbalo y acéptelo porque es palabra de Dios. Amén. Amén. Dice, el mensaje es haciendo volver al extraviado. Y desde aquí, como siempre, queremos mandar un saludo a todos los que nos miran a través del internet, que Dios los bendiga y los guarde. Entonces, sobre este tema, haciendo volver al extraviado, quiero decir varias cosas en esta mañana. Ustedes y yo sabemos que la gente se pierde, que se extravían. Algunos se han perdido en una gran selva porque entraron a explorar esa selva y allí se perdieron. Otros se han perdido en el desierto, ¿verdad? Y nunca han sido encontrados. Otros se han perdido en el mar. Algunos han sido encontrados vivos y otros de los que se han perdido han sido encontrados muertos, ¿verdad? Y otros nunca han sido encontrados, como si la tierra se los hubiese tragado. Eso pasa en la vida real. Esto es lo que pasa en el mundo físico, en el mundo real pasa este tipo de cosas, ¿verdad? Y cuando se detecta la desaparición de una persona, se da la voz de alerta y se pone en marcha el dispositivo de búsqueda para encontrar a la persona que ha desaparecido. Unos se pierden porque son aventureros y les gusta meterse en sitios donde nadie ha subido o donde nadie ha estado. Otros quieren explorar lo desconocido y también se pierden. Otros se pierden porque creen que ellos manejan la situación, que conocen el camino y en realidad no lo conocen y también se pierden. Y otras personas desaparecen por su propia voluntad, porque este también es otra realidad. Personas que desaparecen de su mundo y de su familia por su propia voluntad y le dan la espalda a familiares, hermanos, amigos, y no se sabe por qué lo hicieron, queda la intriga. Cuando alguien se pierde o desaparece, queda un malestar en las personas que lo conocían, en los familiares. Queda un malestar tremendo, ¿verdad? Quedan intrigas, quedan preguntas sin resolver. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y dónde estará? Y centenares de preguntas. En el terreno espiritual, eso es en el terreno físico, pero en el terreno espiritual pasa más o menos lo mismo con las personas que se van de la iglesia, que desaparecen de la iglesia. Personas que se han extraviado de la verdad, como dice Santiago. Si han localizado Santiago capítulo 5 y versículo 19 al 20, vamos a leerlo todo junto y así usted oye también su propia voz pronunciando la palabra. Santiago 5, 19, todos juntos dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué poderosa es la palabra de Dios, qué gran promesa tiene ahí para aquellos hombres y mujeres que dicen en su corazón: yo quiero ayudar a uno que está descarriado, a uno que está perdido. Personas que estaban en la iglesia conociendo la verdad, conociendo las escrituras, se apartan de la verdad para seguir un falso evangelio, o porque son seducidos o invitados por el mundo, por el pecado o por otros falsos predicadores, para seguir un evangelio diferente. Miren lo que dice la palabra de Dios también en Gálatas. También es precioso lo que dice el verso 6 del capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo está maravillado, sorprendido, diciendo: ¿cómo es posible que la gente, en lugar de acercarse a la verdad, lo que hacen es huir de la verdad? Dice el capítulo 1, versículo 6 del libro de Gálatas. Vamos a leerlo todos juntos también.
Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Pablo está sorprendidísimo porque dice, pero ¿cómo es posible si han conocido la verdad, ahora se vuelven para atrás? No hay 2 o 3 o 4 evangelios, solo hay un evangelio verdadero, hermanos. Los demás evangelios son falsos, son evangelios predicados por personas que lo que hacen es pervertir, degradar la doctrina de Cristo. Por eso cada cristiano y cada cristiana tiene que ser muy meticuloso y meterse a estudiar y saber que lo que cree está justo basado en la palabra de Dios. Aunque no lo practique, y si no lo practica, pues lo que tiene que hacer es decirle, Dios mío, sé que esa es la verdad, pero no tengo la fuerza suficiente para ponerla en práctica en mi vida. Ayúdame, Señor. Y empiezas a clamar al Señor y Dios te va a dar la fuerza que necesitas para que de verdad puedas hacer aquello que tú sabes que Dios quiere que hagas, pero que por la debilidad, por la carnalidad no lo puedes hacer. El verso 7 dice, no que haya otro evangelio. Como dije, solo hay uno. Sino que algunos que os perturban quieren ¿qué es lo que quieren hacer? Pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir. ¿Y cómo es que se pervierte el evangelio de Cristo? Pues es muy fácil. Pervertir el evangelio de Cristo es muy fácil. Yo les explico cómo se pervierte el evangelio porque lo he visto en muchas ocasiones. El evangelio se pervierte dejando de predicar la verdad, dejando de predicar lo que es difícil para la carne. Todos sabemos que hay cosas fáciles y hay cosas difíciles, y entrar por la puerta estrecha y seguir los santos caminos del Señor, eso es difícil. Y entonces el evangelio se pervierte quitando las cosas difíciles y dejando un evangelio fácil, un evangelio simple, un evangelio sin el 100% de la verdad, de la totalidad de la palabra. Por ejemplo, se le quita al evangelio la humildad, no se predica acerca de la humildad, no se predica acerca de la santidad, no se predica acerca del servir a los demás, no se predica de la oración, no se predica del ayuno. Se le quita la cruz al evangelio para que sea fácil, pues así se pervierte el evangelio. La cruz representa lo que es sufrimiento, y el Señor Jesucristo, el que quiere, dijo que el que quería seguir en pos de Él tenía que tomar su cruz y seguirle. Así que la gente que quiere pervertir el evangelio, sencillo, le quitan la cruz, le quitan lo difícil y entonces a vivir la vida que son 3 días. Pero el evangelio verdadero es uno solo. Los versículos 8 y 9 de este pasaje que estamos leyendo dice, fíjese lo importante que es, y cómo el apóstol Pablo habla. Dice, mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que dice anatema. Anatema es maldito. Y dice el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que el del que habéis recibido, otra vez aparece la palabra anatema, que sea maldito. Mucho cuidado con dejarse guiar de un evangelio diferente. Sea maldito, dice la palabra. Maldito significa, sea anatema significa maldito. Los versículos 10 al 12, vemos como el apóstol Pablo no predicaba para agradar a los hombres, porque siempre hay que predicar para agradar a Dios. Los predicadores verdaderos siempre tienen que agradar a Dios con su predicación, no saliéndose ni a la derecha ni a la izquierda. Pero el que trata de agradar a los hombres, ya ese tiene un evangelio pervertido. Así que el apóstol Pablo no predicaba para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y los falsos predicadores no agradan a Dios, porque agradan a los hombres y quieren caerle bien a todo el mundo y quieren ser
monedita de oro para todo el mundo, pero hermano, no podemos agradar al hombre y agradar a Dios al mismo tiempo. O agradamos a Dios o agradamos al hombre. Dice Pablo en el verso 10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Cuál favor creen ustedes que buscaba el apóstol Pablo? El de Dios, claro. ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Trataba él de agradar a los hombres? Pues no. Pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea que el apóstol Pablo está absolutamente seguro, y de esto podríamos hablar mucho más, y cómo el apóstol Pablo sube a Jerusalén para hablar con los apóstoles, para verificar si lo que él estaba predicando estaba conforme al evangelio que los apóstoles habían oído del Señor Jesucristo, y efectivamente coincidían al 100%. El verdadero cristiano debe ser un buen estudiante de la doctrina de la Biblia, para no caer en manos de falsos guías o de falsos pastores. Esto es lo que hacía lo que se hacía en la sinagoga de los judíos en una ciudad que se llamaba Berea, ¿verdad? Ustedes saben que cuando Cristo aparece hay sinagogas. Es decir, como hoy decimos iglesias, pues antes, en la época anterior a Jesucristo, y todavía hoy en día, hay millones de sinagogas donde se predica la ley de la palabra de Dios. Esto lo hacen los judíos, y los judíos estaban y están todavía esparcidos por todos los países de la tierra, y ellos, en lugar de reunirse en iglesias como hacemos nosotros los que seguimos a Cristo, pues ellos se reúnen en sinagogas, que viene a ser algo paralelo a las iglesias. Nosotros estudiamos los evangelios y el Nuevo Testamento, y los judíos siempre están con la ley de Moisés, porque ellos no aceptaron a Jesucristo. Cuando vino como Mesías, no lo recibieron, lo rechazaron, y entonces ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Pero en la época en la que el apóstol Pablo andaba de misionero por el mundo, él fue a un lugar que se llama Tesalónica y predicó la palabra de Dios y predicó acerca de Jesucristo el Mesías, y casi lo matan allí. Tuvo que salir huyendo. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 17. Y dice en el verso 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, porque si lo envían de día lo acaban con él, a Pablo y a Silas hasta Berea. Dice, mira, lárgate de aquí porque esta gente han decidido acabar contigo, matarte. Y entonces Pablo tiene que huir de Tesalónica. Ellos lo envían a Berea, y cuando llega a la ciudad de Berea, dice que entraron en la sinagoga de los judíos, porque a donde primero iba Pablo con su equipo evangelístico y misionero era a los judíos, primero a los judíos y después se extendía a los gentiles. Así que llega a la sinagoga de Berea y comienza a predicar la palabra de Dios, comienza a decir que Jesucristo es el Mesías que estaba prometido. Y miren lo que dice la palabra en el verso 11. Dice, y estos, es decir, los de la ciudad de Berea, eran más nobles que los que estaban, ¿dónde? En Tesalónica. Porque los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud. Dijeron, vamos a escuchar lo que dice este hombre. Nosotros hemos oído decir que Jesucristo, ese que dicen que resucitó y que fue crucificado en el monte Calvario, pues ese no es el verdadero Mesías. Nosotros estamos esperando al verdadero Mesías, decían los judíos en toda la sinagoga. Pero Pablo viene y dice, no, están equivocados. Los que dicen que Jesucristo no era el Mesías verdadero, están equivocados. Ellos están equivocados. Y estos de Berea eran más nobles porque dice, bueno, tú dices que ese es el Mesías. A ver, demuéstramelo con las Escrituras, porque las Escrituras del Viejo Testamento hablan del Mesías que iba a venir. Por eso en el verso 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, fíjate lo que dice,
cosa que todos deberíamos de tener esa palabra, escudriñando. Escudriñando quiere decir investigando, comprobando que lo que estaban ellos escuchando de la boca de Pablo era exactamente la verdad que estaba revelada en las Escrituras del Viejo Testamento. Escudriñando, dice, cada día los de Berea escudriñaban cada día, no de vez en cuando, sino que cada día escudriñaban las Escrituras. ¿Para qué dice que las escudriñaban? Para ver si estas cosas eran así como decía Pablo, porque ellos tenían unas ideas y unos conceptos completamente diferentes. O sea que aquí vemos la nobleza de los judíos de Berea, ¿verdad? Que la nobleza consistía en comprobar con las Escrituras que el mensaje acerca de Jesucristo que traía Pablo era verdadero. Eso es lo correcto, ¿verdad? Cuando usted tiene duda, lo que tiene que hacer es escudriñar las Escrituras, porque cuando usted escudriña las Escrituras, las averigua, las comprueba, usted llega a encontrar la verdad, porque por ahí hay muchas religiones y muchos predicadores, y unos dicen así y otros dicen asado, pero hay que escudriñar las Escrituras, como hacían los cristianos de Berea. Ellos dicen, bueno, este está diciendo que Jesucristo es el Salvador del mundo, que es el Mesías prometido. Vamos a ver, demuéstramelo, Pablo. Y Pablo se sentaba con ellos y comenzaba a leerle las Escrituras del Viejo Testamento, que eran las que los judíos aceptaban como palabra de Dios, y les muestra en Isaías y en tantos otros pasajes de las Escrituras que sí, que efectivamente Jesucristo es el Mesías. Y ellos caen en la cuenta y dicen, oye, pues mira, nosotros creíamos también que no, que era un impostor, porque eso es lo que nos habían dicho. Y dicen, no, mira las Escrituras, comprueba con las Escrituras. Y los de Berea empiezan a estudiar y a escudriñar cada día las Escrituras. Esta es la verdadera nobleza, hermano. Esta es la verdadera nobleza que tienen que tener los cristianos, escudriñar cada día la palabra de Dios una y otra vez para verificar y comprobar que estamos en lo cierto, que no estamos equivocados. En la Biblia, hermanos, hablando de esas personas que se han extraviado, como decía Santiago, en la Biblia tenemos la parábola de la oveja perdida, del hijo perdido, de la moneda perdida. Es decir, hay mucha enseñanza acerca de las personas o de las ovejas cuando se pierden. Y cuando nosotros nos congregamos por varios años en la misma iglesia, pues hacemos amistad los unos con los otros, ¿verdad? Cuando nos congregamos y nos estamos viendo todos los martes, todos los viernes, todos los domingos, se establece un vínculo de amistad entre nosotros, y por eso nos llamamos hermanos, ¿verdad? Hermanos en la fe. No somos hermanos de sangre, pero sí somos hermanos en la fe. Y entonces nos convertimos en compañeros que peregrinamos rumbo al reino de los cielos. Aleluya. Compañeros de milicia. Eso es lo que somos. Ese vínculo, hermano, de amistad y de compañerismo que nosotros establecemos los unos con los otros es un vínculo maravilloso, y no queremos que ese vínculo se rompa nunca. ¿Cuántos dicen amén? Pero sucede que con el paso del tiempo algunas personas se extravían y se apartan de la iglesia por la razón que sea. Unos que se extravían y que se apartan, como dice Santiago, unos que se extravían y se apartan, otros sin decir el por qué se han apartado, otros, que son la mayoría, ocultan el por qué se van de la iglesia. Como digo, esos que ocultan el por qué o la razón por la que se van de la iglesia son la mayoría, no quieren hablar, no son como los de Berea que quieren escudriñar cada día las Escrituras para verificar que lo que se está predicando es la palabra de Dios. Lo cierto es, hermanos, que siempre han habido personas que se han extraviado, que se van de la iglesia. Algunos de los que se han extraviado y se han ido de la iglesia regresan por segunda vez, otros no regresan nunca. Y claro, cuando una persona desaparece de la iglesia, a los que quedamos en la iglesia nos queda un vacío en el corazón, ¿verdad? ¿No es así? Echamos de menos al hermanito tal o a la hermanita cual que desapareció de la iglesia. Bueno, si desaparece porque se va a otro país a vivir, pues uno lo entiende.
Pero si desaparece porque se va de la iglesia, pero sigue viviendo en la misma ciudad donde ha estado, pues entonces queda un vacío en el corazón. ¿Por qué no regresa? Porque se fue. A veces también nos sentimos nosotros despreciados cuando alguien se va de la iglesia sin ninguna razón, ¿verdad? Y echamos de menos a la persona, y muchos de los hermanos de la iglesia me preguntan: ¿y dónde está fulano? ¿Y dónde está mengana? Pues mira, se fue, no dijo ni por qué, ni desapareció. Y obviamente cuando desaparece una persona, un hermano o una hermana de la iglesia, sabiendo que sigue aquí en la isla, pues nos duele mucho como humanos, nos duele mucho que nos den la espalda, porque vemos que esas personas que se van aman las cosas del mundo, que no aman las cosas de Dios, o por la razón que fuera, se fueron. El apóstol Pablo también vivió este tipo de situaciones en las que traía dolor a su corazón. Quiero que vengan conmigo a 2 de Timoteo para que veamos cómo al apóstol Pablo le dieron la espalda muchas personas que eran cercanos a él, que eran hermanos en Cristo, ¿verdad? Y cuando alguien nos da la espalda, pues nos suele doler mucho. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 10, dice: porque Demas, un hermanito que se llamaba Demas, había desamparado al apóstol Pablo. Demas me ha desamparado, me dio la espalda, amando este mundo. Es decir, a Demas, por lo visto, las cosas del mundo le atraían mucho y le dio la espalda al apóstol Pablo cuando realmente andaba con Pablo predicando, pero se le fueron los ojos detrás de las cosas del mundo y le dio la espalda al apóstol Pablo. Demas me ha desamparado amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Sigue hablando de sus compañeros. Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia, pero estos no se apartaron del Señor, sino que fueron a hacer la obra del Señor. Solo Lucas, dice Pablo, está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas, le dice a Timoteo, cuando vengas a visitarme, trae el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, le dice también a Timoteo. El Señor le pague conforme a sus hechos, le dice, ¿verdad? Porque este también le causó muchos males. Algunos lo dejaron sin causarle males, pero Alejandro el calderero le causó muchos males. En el versículo 15 dice: guárdate tú también, Timoteo, ten cuidado con Alejandro el calderero. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, es decir, contradecía lo que el apóstol Pablo decía, y lo contradecía y una y otra vez. Y sigue diciendo más cosas el apóstol Pablo. Dice: en mi primera defensa, porque ya saben ustedes que Pablo fue apresado y anduvo de juicio en juicio. En mi primera defensa, delante del juez, obviamente, ninguno estuvo a mi lado. Todos me dejaron, sino que todos me desampararon, me dieron la espalda. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor, aunque muchos de los compañeros que deberían de haber estado apoyando a Pablo no estaban con él, Pablo dice: bueno, que Dios no le tenga en cuenta, que no les tenga en cuenta ese pecado. Yo los perdono y espero que Dios también los perdone. Pero el Señor dice en el verso 17: estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y todos nosotros sabemos que a los hombres de Dios que predican el evangelio verdadero los van a perseguir, les van a tirar piedras, como decía el hermano Moisés en una ocasión. Dice: al árbol que da fruto, a ese es al que le tiran piedras. A Jesucristo, como saben todos ustedes, miles de personas que le aclamaban y que le alababan diciendo: Hosanna, Hosanna, el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey que viene, y le alababan cuando Jesucristo entró como Rey en la ciudad de Jerusalén. Pero unos días más tarde, cuando Jesucristo estaba para ser condenado a muerte por Pilato,
Pilato pregunta, dice, ¿qué quieren que haga con este? Crucifícale, crucifícale. Muchos de aquellos que decían, Hosanna, el que viene en el nombre del Señor, ahora ya se volvieron para atrás y ahora dicen que le crucifiquen. Y claro que duele mucho cuando alguien rompe una amistad y nos da la espalda. Duele mucho cuando alguien rompe una amistad y nos da la espalda, ¿verdad? Y nosotros no podemos impedir eso, no lo podemos impedir porque cada persona toma sus propias decisiones y tiene lo que se llama el libre albedrío de parte de Dios. Algunas veces hasta nos puede dar rabia a nosotros, los cristianos, nos puede dar rabia y rechazo contra la persona que nos dio la espalda. Y a veces pues hasta puede pasar por la mente nuestra no querer saludar a esa persona porque sin razón de ninguna clase nos dio la espalda y se fue, y en cierta manera pues uno se lo toma como un desprecio. La persona que nos dio la espalda muchas veces o cuando rompió esa amistad que tenía con nosotros, muchas veces está afuera y está triste y está solo o sola y reconoce que no fue la mejor decisión romper la amistad con los hermanos. Pero ya eso es algo que pasó y a la persona le da vergüenza confesarlo y admitirlo, y entonces se mantiene alejado o alejada, no quiere volver a la iglesia porque se ausentó durante 1, 2, 3, 4 años, lo que fuera, y dice, ay, me gustaría volver a la iglesia, pero le da vergüenza, qué dirán, qué pensarán la gente después de haberme ausentado, pues seguramente me van a dar de lado, no me van a mirar y me van a hablar mal, y entonces todos esos pensamientos fluyen en la persona, en la mente de la persona que se fue de la iglesia. Y nosotros sabemos, hermanos, que el diablo está en contra de todo tipo de reconciliación. El diablo siempre siembra pensamientos de rechazo entre las personas para que no se reconcilien. Para que no se reconcilien los hermanos los unos con los otros. Y siembra pensamientos de rechazo tanto en la persona que se fue como en los que se han quedado en la iglesia y no se han ido. Ah, pues ya volverá, o esto, lo otro, y empezamos a decir, pero ¿qué? ¿Por qué lo hace? Que en fin, no tenía razón. Y la otra persona, el diablo le mete los pensamientos contrarios y dice, ay, ¿para qué voy a ir allí? Porque me van a mirar mal y todo eso. Aparte de eso, el orgullo de las personas es otro factor que impide la reconciliación y el volver a comenzar de nuevo. El orgullo. Porque todos tenemos algún brote de orgullo en el corazón, ¿no es cierto? Basta con que una de las dos partes enfrentadas no quiera la reconciliación para que la reconciliación no se produzca. Pero la Biblia nos enseña que hay que perdonar. Amén. Hay que perdonar porque al que no perdona no podrá ser perdonado. Vamos al último pasaje de la Biblia, en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15, ahí tenemos el Padre Nuestro, que es la oración más bonita de todas las oraciones que nadie jamás haya hecho. Y esta la hizo Jesucristo, y es para que tú y yo podamos aprender que esta oración es el modelo, el tipo de oración por el cual nosotros podemos orar. Y lo más importante de esta oración, todo es importante, ¿verdad? Pero el perdón es lo que se enfatiza ahí también. Entiendo que a veces se puede producir un choque entre dos personas, entre dos hermanos, un rifirrafe, como decimos nosotros, porque son personas que tienen un carácter chocante, diferente, les falta amabilidad, les falta lo que dice la palabra de Dios. Y es habitual, es normal que suelen haber diferencias, choques entre este con el otro o con el pastor, la gente, pero eso no es así, que tal y que cual, y murmuran y chocan y mantienen sus ideas en lugar de abrir un diálogo como hacían los hermanos de Berea, ¿verdad? Pero después de que ha habido un choque, ¿verdad? Cuando las cosas se enfrían, porque a lo mejor en un momento de acaloramiento pues se produce un choque, pero cuando las cosas se enfrían hay que retomar el asunto con una actitud humilde, de reconocer cada parte su error y de pedir perdón, porque cuando se hace así entonces las cosas se arreglan.
Algunas personas rompen una relación fraternal como hermanos en Cristo o como hermanas en Cristo. Y al momento de romperla, esto nos ha sucedido aquí a nosotros, al momento de romperla dicen, no me llamen, me voy de la iglesia, pero no me llamen, no me busquen porque no quiero hablar con ustedes. Y dice uno, pero bueno, es que así es imposible. Si la persona dice, no me llamen, no me busquen, no quiero hablar, pues ¿qué puedes hacer? ¿Verdad? Solamente orar, ¿no es cierto? Y ese tipo de situaciones se han dado aquí. No es lo ideal es hablar y hablar. Oye, que nos equivocamos, te equivocaste tú contra mí o yo contra ti. Pues venga, vamos a hablar, vamos a pedirnos perdón, se cierra el capítulo ese y se abre un capítulo nuevo. Eso es lo que se hace en los matrimonios, ¿no es cierto? Claro, porque si no, todos los matrimonios tienen peleas y tienen diferencias. Pero si no hay una reconciliación y un cerrar ese capítulo y abrir otro nuevo, entonces los matrimonios saltan por los aires. Se divorcian, se separan. Lo mismo es entre la relación entre los hermanos y las hermanas en Cristo. Las personas muchas veces tienen dudas en su mente, en su corazón, y hay malestar, y hay sospechas, y hay resentimientos y cosas que poco a poco van aumentando. La persona se va inflando, no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta tal, no me gusta cual. La persona se va inflando en lugar de que cuando tiene un determinado malestar se sienta con la persona y lo habla. No, muchos no son capaces de hablar para aclarar las dudas o los malos entendidos que hayan sucedido, porque siempre van a acontecer dudas, malos entendidos. Pero hay muchos que no quieren hablar, sino que se guardan todo en su corazón y el corazón se va inflando de resentimiento y de malos pensamientos, y un día hace boom y da un bombazo y la persona desaparece. Pero hay que hablar a tiempo para no guardar ningún malestar, aunque sea pequeño hay que echarlo fuera. ¿Y cómo se echa fuera? Hablando, se entiende la gente. Algunos no hablan y se van de la iglesia porque no entendieron alguna cosa. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no preguntan? Es lo correcto, hablar antes de romper una amistad. Siempre deberíamos de estar dispuestos a volver a hablar cuando se enfríen los ánimos, porque a lo mejor en una situación de acaloramiento, pues cada uno sigue con su concepto, con su idea, pero cuando se relaja la persona hay que volver a hablar. Algunas veces pasan meses o años con una relación rota como hermanos o como hermanas en Cristo. Y cuanto más tiempo pasa desde que se rompió la relación como hermanos o hermanas en Cristo, más difícil se hace la reconciliación y más difícil. Por otra parte, siempre debemos estar abiertos y dispuestos a la reconciliación, aunque la ruptura se produjo hace varios años atrás. No debemos de guardar rencor nunca a nadie, como dice Mateo, que lo veremos ahora a continuación. También hay que darle gracias a Dios por los mediadores, por los intermediarios. El otro día estaba hablando con la hermana Ana Belli y ella me dijo, yo le dije, hermana, cuente usted ese testimonio, porque ella me estaba dando un testimonio. Y yo le dije, vale, yo le doy parte el domingo para que usted lo cuente en la iglesia. Dice, no, es que a mí me pongo como nerviosa si subo al púlpito. Dígalo usted por mí, que yo le doy mi bendición. Entonces, quiero decir que hay que dar gracias por los mediadores, que son intermediarios entre las dos partes enfrentadas. Con el permiso de la hermana Ana Belli, ella me dijo que yo compartiera ese testimonio, porque la hermana Ana Belli se fue de esta iglesia hace como 8 o 9 años atrás y anduvo por ahí de iglesia en iglesia dando vueltas, y ella se estuvo congregando en otras iglesias, pero en el fondo de su corazón ella no se sentía feliz como cuando estaba en esta iglesia. No es que yo esté diciendo que esta iglesia es la mejor del mundo, pero bueno, fue donde ella nació, donde ella se convirtió. Ella sentía, estando fuera de la iglesia, ella sentía que tomó una mala decisión en un momento de amargura o de malestar que estuvo atravesando. Y a todos nos puede suceder algo así, ¿no es cierto? ¿Verdad? A todos nos puede suceder un momento de amargura, un momento de malestar.
y tomamos una decisión con la cabeza caliente. Las decisiones hay que tomarlas con la cabeza fría, en oración. Tomamos una decisión con la cabeza caliente y cuando pasa el tiempo decimos, ay, metí la pata, me equivoqué, no debí de haberlo hecho. La mayoría de las personas que son humildes, porque hay los que son humildes y los que son orgullosos, pero la mayoría de las personas que son humildes reconocen sus errores. Reconocen sus errores, se apartaron y se hice mal, no tenía que haberlo hecho, pero estando fuera les da vergüenza reconocer sus errores y reconciliarse y volver otra vez a la iglesia y se quedan ahí estancados y bloqueados, y ahí es donde entra el papel del mediador o de la mediadora. El mediador anima y acompaña y trae a la persona a la iglesia otra vez, a la comunión de la iglesia. Y eso fue lo que hizo el hermano René con la hermana Anabelle, ¿verdad? Él, aunque ella se fue de la iglesia hace años atrás, él mantenía un contacto con ella, la visitaba. René es un buen mediador, ¿verdad? Y ahí estaba tratando de convencerla y él hablaba con ella y ella hablaba con él. Y bueno, desde hace ya casi un año la hermana Anabelle es miembro otra vez de esta iglesia. Aleluya, ¿no? Gloria a Dios. El hermano René. El hermano René hizo un buen trabajo como mediador y eso es lo que hace falta hoy en día. Buenos mediadores que ayuden a la persona que está extraviada o que está apartada, a hacerlo volver a la casa del Señor. Como digo, eso fue lo que hizo el hermano René con la hermana Anabelle, y desde hace un año ya ella está otra vez congregándose aquí. La reconciliación se produjo, nosotros le dimos la bienvenida y la hermana Anabelle se quedó contenta, ella pidió perdón, su corazón se sanó y ahora ella está feliz y siente paz en esta iglesia. Amén. Gloria a Dios. La hermana Anabelle vivió esa experiencia y ella me decía a mí, cuéntelo usted, pastor, cuéntelo usted, porque a mí me quedo sin palabras, pero cuéntelo usted. Entonces la hermana Anabelle ahora se encuentra haciendo de mediadora con otras personas que se fueron de la iglesia para intentar hacerlas volver, ¿verdad? Así como el hermano René hizo de mediador entre ella y la iglesia, y con la ayuda y la intercesión y la oración y la consejería del hermano René, la hermana Anabelle regresó. Ahora la hermana Anabelle dice, yo quiero hacer lo que hizo el hermano René conmigo. La hermana Anabelle me pidió que yo animara y que motivara a la congregación a hacer el papel de mediador, y claro que sí, eso es lo que estoy haciendo en esta mañana, motivándoles a todos ustedes a que hablen con las personas descarriadas. Hay muchas personas que se han extraviado de la verdad aquí en Lanzarote, y sería maravilloso que cada uno de ustedes visitara y conociera el estado espiritual, social, familiar de aquellas personas que se fueron de la iglesia, y que tratara de hacerlas volver con amor, como hizo el hermano René con la hermana Anabelle, y perdonar. Tenemos que perdonar, ¿verdad? Y olvidar el pasado. Esta semana me he estado reuniendo con algunas personas que también se fueron de la iglesia y están pensando en volver. Y miren lo que dice la palabra para ir concluyendo ya en Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dije acerca de la oración, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos de rodillas delante de Dios: darle gloria, honra, santificar el nombre del Señor. Amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad, no la nuestra, la tuya, Señor. Que muchas veces la confundimos con la nuestra. Que se haga la tuya, me guste o no me guste, que se haga tu voluntad, Señor. Como en el cielo se hace, pues así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dale gracias a Dios porque tienes pan, alimento, calzado, vestido, no te falta nada. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas o no nos dejes caer, dice otra versión de la Escritura, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Y el verso 14 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué pasará? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si nosotros no perdonamos, ya nos podemos morir diciéndole, Dios mío, perdóname, 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 que Dios no te va a perdonar. Tú primero tienes que perdonar al otro. Sí, y entonces cuando tú hayas perdonado al otro o a la otra, entonces tú le puedes decir, ahora Señor, perdóname, ya lo perdoné, ya la perdoné, ya cerré ese capítulo, ya no hay odio en mi corazón, perdóname a mí también mis ofensas. A nosotros es a quien más nos interesa que Dios nos perdone. Así que si queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar. Verso 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Y quiero terminar leyendo el primer versículo que citamos, el de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Vamos a leerlo todos juntos otra vez, porque de ahí salió el mensaje que acabo de compartir con todos ustedes. Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. Y quiero decir antes de terminar, antes de leer este pasaje, que yo sé que algunos de los que se fueron de la iglesia jamás regresarán, pero también sé que hay los que sí quieren regresar, solamente que necesitan de un mediador, como hizo el hermano René con la hermana Anabelle. Necesitan de un mediador que los anime y de nuevo los traiga a la comunión de la iglesia. Visite, piense, a ver, a quién puedo yo, a quién, seguro que la mayoría de ustedes conocen a personas que antiguamente se congregaban aquí y luego por la razón que fuera dejaron de hacerlo, y usted los conoce y sabe dónde vive y de cuando en cuando los ve. Acérquese a ellos y pregúntele, dígale, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás apartado? No, es que veamos las cosas del mundo, o se fue a otra iglesia. Hay que averiguar y hay que investigar a ver qué fue lo que le pasó, porque es probable que la persona, como digo, hay algunos o algunas que ya no regresarán jamás, pero hay otros que sí, que a lo mejor están echando de menos y añoran en su corazón, como me dijo uno esta semana pasada. Dice que cada vez que paso por delante de la iglesia añoro el estar ahí. Digo, bueno, pues vuelve, no hay ningún problema en que vuelva, te recibiremos con gozo, con los brazos abiertos. Y la persona lo está pensando, que se haga la voluntad de Dios. Entonces tú y yo conocemos algunas personas a las que podemos visitar y tratar con ellos, y luego cuando las visite, habla conmigo como pastor y cuéntame cómo reaccionaron. Y si hay la probabilidad de restaurar a alguna de esas personas, con mucho gusto estamos dispuestos a hacerlo. Así que tú puedes hacer volver al extraviado o a la extraviada, salvarás de muerte un alma y cubrirás multitud de pecados. Vamos a leer todos juntos, como dije, Santiago 5, 19 al 20, con esto ya termino. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aleluya, es una gran alegría para Dios y para nosotros también, y para toda la gente de la iglesia, recibir a una persona que se fue de nosotros y de nuevo vuelve con nosotros. Algunos ya han vuelto, ¿verdad? Y aquí están algunos de los que estaban, se fueron y han vuelto. No quiero citar nombre de ninguno, pero ya todos saben, ¿verdad? Y todos juntos nos alegramos y estamos contentos y caminamos rumbo al reino de los cielos. Puestos en pie, vamos a terminar con una oración lleno de agradecimiento y reflexionando y meditando en el corazón, en la mente, diciendo, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para hacer volver a fulanito, a menganita, que sé que está extraviado, que cayó en una secta falsa,
o que está en el mundo del pecado, pero fue cristiano durante una temporada. ¿Qué puedo hacer? Visítalo, llámalo, habla con él. Y si se produce un encuentro y la persona quiere hablar conmigo, con mucho gusto. Aleluya. Gracias, Padre, gracias te damos en este día precioso. Oramos y pedimos que tu bendición fluya, Dios mío, y que lo que dice Santiago, capítulo 5, que acabamos de leer al principio, al final de esta prédica, de hacer volver al extraviado, Dios mío, que pronto, Dios mío, varios hermanos y hermanas se involucren en hacer ese trabajo de mediador entre el extraviado y la iglesia para hacerlo volver a la comunión de la iglesia. Gracias, Dios mío. En tus manos encomendamos la iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga. Salúdense los unos a los otros.